Claro que sí, claro que te voy a responder por la Biblia, donde dice explícitamente que tenemos que diezmar. Pero esto está escrito, es para los discípulos de Jesús y para la gente que seguía a Jesucristo. Si tú eres un discípulo del diablo, esto no es para ti. Si tú eres un tacaño, un avaricioso, un mezquino, que no entiende que un obrero del Señor tiene que ser sustentado, que hay que tener una finanza aparte para atender todos los días a huérfanos, a viudas, alimentarlos hasta que se puedan hacer independientes, tomarlos desde la infancia y llevarlos hasta los 20 años. Si no eres un discípulo de Jesús y no eres de esta gente que amaba a Jesús y lo seguía, esto no es para ti. Si eres tacaño, perverso, hijo del diablo, idólatra al dinero, esto no es para ti. Esto es para los discípulos, para la gente que sigue al Señor Jesucristo. Así que si eres un demonio y eres un hijo del diablo, hazle así, desliza, porque estás condenado por tu propio juicio y te vas a ir al infierno. Entonces la Biblia dice que el que corregido una o dos veces resiste, deséchalo. Entonces, si eres de los desechados ya, que has sido corregido una y dos veces, entonces esto no es para ti. Pero si eres un discípulo de Jesús, eres de la gente de Jesús. Jesús tuvo discípulos y gente que lo seguía. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 para la gente que sigue a Jesús y para los discípulos. Somos nosotros. Yo soy un discípulo. Efimio Zambrano, discípulo de Jesús, esclavo, para diezmar y ofrendar hasta el día de su muerte. Y bautizado con el mismo Espíritu de Cristo para hablar en lengua. Capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, por eso te dije, gente y discípulo. Gente y discípulo. Los discípulos tienen un rango mayor en el servicio, compromiso de dejarlo todo, y hay gente que se queda en sus negocios. Yo tuve que venderlo todo y aceptar el llamamiento de la pobreza después de ser empresario para ahora vivir en la estrechez, pero victorioso como discípulo de nuestro Rey Divine Eli, Alai Divine Mindo Sodolere, de mi Padre bello y hermoso Jesús de Nazaret. Me paré a las 5, antes de las 5. Tengo un avivamiento en mi vida. Lo que quiero es hablar en lengua y refutar a los demonios, a los diablos que están por acá. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. O sea, hay que guardarlo. Lo que ellos digan, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. Enseñaban mal y practicaban mal. Aquí dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis pasar por alto lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí está claro. Texto inmediato y menos inmediato. Hay que hacer lo que ellos enseñaban bien, y dentro de eso estaba la doctrina del diezmo al templo para financiar las necesidades del templo en aquel momento. Pero ahora el templo pasó a ser en Cristo Jesús y los creyentes. Por eso es que los apóstoles hicieron una finanza en paralelo donde atendían a los huérfanos y las viudas, cosa que no hacían los hijos del diablo fariseos. Por aquí dice que hay que obedecer lo que se escribió en la cátedra de Moisés, las cosas que fueron homologadas. Se saca de la ley de Moisés lo que se ratifica en el Nuevo Testamento. Eso se llama, en principio hermenéutico, homologación. Aquí Jesús está homologando. Y no solamente Jesús, Pablo también lo homologó. Son tres que homologan el diezmo en el Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos, esta carta se escribió antes del año 70, ¿verdad? Y en los últimos días, antes de ser destruido el templo. Y en Hebreos capítulo 7, versículo capítulo 7, 8, dice: aquí
presente. Aquí, ¿podés entender eso? Aquí, 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 y aquí, y aquí, presente. ¿Eso es pasado? Presente continuo se llama eso. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Quién recibe los diezmos? Aquí, hoy, antes del año 70, yo creo que ya para este momento posiblemente Pablo ya estaba preso y pronto a ser sacrificado. Estaba en esos momentos. Aquí, 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 aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Ahora no se le da al sacerdocio de Leví, sino al sacerdocio de Melquisedec, que es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces los diezmos van a la iglesia, ya que es el cuerpo ministerial de administrar esos recursos. Por eso es que Esteban llama iglesia al pueblo de Israel, allá en Hechos. Esteban la llama iglesia. Pablo en 1 Corintios capítulo 10 habla de que 2 veces la palabra ejemplo, ¿verdad? Que era en el desierto, estaba Moisés. Y Moisés lo dirigía la cabeza, la roca que era Cristo. Todos fuimos bautizados, todos fuimos bendecidos, santificados. Allá fueron santificados y ahora nosotros somos santificados. Entonces son 2 textos explícitos que dicen que el diezmo está vigente. Y hay otra característica muy especial en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios, hoy siento la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo, cuando nos da la inspiración de hablar en lengua, es para confirmar doctrina, revelación, ciencia. Así dice el Señor, el diezmo está vigente. Así dice el Señor, el diezmo está vigente para la iglesia. Hay que diezmar, pueblo, no bajo la manipulación de algunos perversos, porque yo en la iglesia no tengo anotado los nombres de que diezman para que no se sientan en efecto coercitivo de manipulación. Si alguien se quiere morir sin diezmar y pasar la eternidad como un miserable tacaño que no es discípulo ni gente que sigue a Jesús, ese es su problema. Pero hay que diezmar y hay que enseñar a diezmar. Pablo dice, capítulo 9, hablando de la homologación de la ley de Moisés en esta área, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal a buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes. O lo dice enteramente por nosotros. Por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir. ¿Quién? Es del fruto. Nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos nosotros lo material. Está hablando del diezmo que se daba en aquel momento en comida y en dinero. Las 2 cosas se daban, en comida y en dinero. Allá en Deuteronomio dice que si estabas muy lejos, vendiera y trayeras el dinero. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, sobre vosotros, ¿cuándo más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio. Pablo se abstenía para evitar que estos miserables tacaños no se fueran al infierno, pero igualitos se van a ir si no dan diezmo y ofrenda. Entonces dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así ordenó el Señor, que los que prediquen el evangelio viven el evangelio. Y Pablo ordenó a la iglesia de Galacia, ordenó la ofrenda. Y por supuesto, si ellos entendían estos versículos, que posiblemente hebreo no fue escrito, quizás fue escrito después que Pablo murió. Pablo lo llevaron a la pena capital quizás en el año 60 y algo, antes de la destrucción del templo. Quizás se escribió después de la muerte de Pablo, ¿verdad? Pablo no estaba todavía sumando esta verdad. Pero la Biblia se desarrolla y la suma de la verdad es la verdad. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, con palabras de tartamudo. Más el pueblo de Israel dijo: no queremos eso. Entonces vas a caer de espada, miserables tacaños, y morirán en pecado y en delito. Hola, Eridifini.
¡Chao!